¿Cómo están, queridos alumnos? Hoy estaremos tratando sobre el instinto y pulsión. Vamos a conocer los conceptos de los mismos y también las fases. El instinto. El instinto es la reacción espontánea en el comportamiento de un animal. Esto implica que es algo que no se aprende. En el mundo de los animales, los zoólogos y etólogos especializados en la conducta han descrito los diferentes instintos de ataque y de defensa, los relacionados con los movimientos migratorios o de protección con respecto a las crías. Al ser comportamientos comunes entre los miembros de una especie, se ha considerado que estas reacciones instintivas constituyen un mecanismo genuino de los animales. Los instintos en el ser humano. Si hablamos de los instintos en el ser humano, resulta más complejo establecer cuáles son y cómo funcionan, ya que el hombre es un animal con un pensamiento elaborado y que vive en un ambiente, en una cultura determinada. El debate sobre los instintos humanos es complejo. Se considera que si hay ciertos patrones fijos de comportamiento, por ejemplo, el instinto de amamantar de los bebés o el instinto de supervivencia como inclinación natural. Sin embargo, la realidad del hombre es tan compleja que no siempre es fácil determinar que una pauta de comportamiento es realmente instintiva. Pongamos un ejemplo. Aparentemente, todos los humanos tenemos un instinto de supervivencia, pero hay situaciones que contradicen esta afirmación. Por ejemplo, una huelga de hambre. El concepto de instinto en los humanos se encuentra enmarcado dentro de una polémica permanente, el binomio naturaleza-cultura. Dicho en otros términos, se trata de delimitar qué aspectos son estrictamente naturales y cuáles son aprendidos dentro de un contexto social. Pulsión. Vamos a definir en este momento qué es la pulsión. Pulsión del francés pulsion, que a su vez proviene del latín pulsio y pulsum, derivados del verbo pulsare, pujar, empeler. Es un término que se utiliza en psicoanálisis para designar aquel tipo de impulso psíquico característico de los sujetos de la especie humana que tiene su fuente en una excitación interna. Sería un estado de tensión percibida como corporal y que se dirige a un único fin preciso: suprimir o calmar ese estado de tensión. Para lograr este fin, la pulsión se sirve de un objeto, el que sin embargo no es uno preciso ni está predeterminado. Los momentos y dimensiones de las pulsiones. Freud distinguió a partir de 1915 diversos momentos y dimensiones de una pulsión. La fuente, que tiene su origen en lo somático y que se traduce por una tensión, una suerte de impulso, en alemán Drang. El Drang, esfuerzo,
Mismo es decir, la tensión interior que se traduciría en triep, vendría a ser la pulsión. La meta que se puede encontrar en un estado pasivo o activo. El objeto de la pulsión, que en lo real es un medio bastante accesorio, ya que solo sirve para disminuir temporalmente la tensión inherente a la pulsión. Fases o estadios pulsionales. En la teoría clásica freudiana, originalmente todas las pulsiones se concebían como derivadas de una pulsión basal, casi totalmente instintiva, la pulsión de vida, cuyo objeto es la autoconservación del individuo. Luego se verá el mismo Freud evolucionó y modificó tal opinión. La posibilidad de que ocurran los estadios o fases pulsionales son uno de los factores genéticos involucrados en las pulsiones. En efecto, se dan por etapas según la maduración el sistema nervioso de cada individuo. En cada etapa se produce un desarrollo neurológico específico en áreas que formarán partes focales del conjunto de las zonas erógenas. El instinto en los animales. El instinto determina su comportamiento de manera absoluta. Este mecanismo no es igual en los humanos, ya que lo instintivo es modificado, alterado e incluso anulado por otros patrones, los culturales. Uno de los pensadores que más ha reflexionado sobre los instintos humanos es Sigmund Freud. En su teoría psicoanalítica afirma que la parte racional y consciente de la mente actúa como una barrera que oculta lo instintivo y es la mente inconsciente la que está en contacto con la dimensión animal del hombre. En otra de sus valoraciones, este pensador afirma que los humanos están guiados por dos fuerzas, el eros o el instinto de vida y el tánatos o el instinto de muerte. El primero es el que apuesta por la conservación de la vida en todas sus facetas, mientras que el segundo expresa el impulso hacia la destrucción de la propia existencia. En el lenguaje corriente, la idea de instinto se utiliza en otros sentidos. Se dice, por ejemplo, que alguien tiene instinto para los negocios cuando tiene un don especial o una intuición con respecto a esta actividad. En estos casos, la palabra instinto se utiliza de una manera figurada. Derivada de la pulsión de vida es la pulsión por nutrirse. Sin embargo, las derivaciones más complejas e interesantes son las que aparecen en fases o estadios, y estas son las siguientes. Fase oral. Ocurre entre el nacimiento y los 18 meses. La zona erógena casi exclusiva en la boca. El neonato recién comienza a centrar su psiquismo en un objeto que es nutrirse. Fase anal, entre los 18 y los 36 meses.
debido al desarrollo del control de los esfínteres anales, el o la infante experimenta sensaciones placenteras al poder tener un cierto primer control de su cuerpo, el de poder retener o expulsar los excrementos. Fase fálica o uretral. Ocurre entre los 3 a 6 años. El niño o la niña pueden, en esta etapa, controlar sus esfínteres uretrales y será un esbozo anticipatorio de la fase genital. Freud nota que en la fase fálica se da la constitución definitiva, aunque no su terminación, ya que el Edipo existe activamente durante toda la vida del sujeto, del Edipo de cada sujeto. Complejo de castración y sepultación del complejo de Edipo. En este momento se produce un quiebre, no puede no darse. Por esto es un momento crucial en la evolución del aparato psíquico. Pero esta no es una fase o un periodo, sino un proceso mediante el cual se produce una reorganización de las experiencias y de la posición subjetiva. Esta reorganización es fundamental para la organización de las pulsiones. Periodo de latencia. Entre los 6 años y la pubertad existe una fuerte sublimación espontánea de los sentimientos libidinales. El periodo de latencia, por razones evolutivas, existe para facilitar una integración cultural del sujeto. Fase genital. Desde la pubertad en adelante, cuando se encuentra ya configurado el Edipo, en esta fase se desarrollan y devienen en cada sujeto los intereses sexuales ya determinados. Posteriormente, Lacan observa 2 pulsiones más: pulsión escópica y pulsión invocante. Pulsión escópica centrada en la mirada, relacionada primordialmente a lo imaginario. Pulsión escópica se configura a partir del estadio del espejo, cuando el sujeto posee la capacidad de percibir imágenes y sobre todo percibirse a sí mismo como una unidad. No confundir este sí mismo con el self de la psicología y psicoanálisis anglosajón. Es la base de la capacidad estética de cada sujeto. Pulsión invocante, asociada al momento de suficiente desarrollo de las áreas cerebrales del lenguaje y de síntesis. La pulsión invocante es la pulsión dirigida a la voz de palabra inteligente. De este modo, el deseo del otro llega al sujeto principalmente mediante el soporte de voz. Queridos alumnos, con esto finalizamos estos 2 temas importantísimos. Estaré aguardando y esperando alguna consulta que lo realicen a través de la plataforma. Hasta pronto.